Buenos días a todos. Gracias por asistir a un nuevo seminario web ofrecido por Safety Clean y en concreto por el Departamento de Asesoría Ambiental. En primer lugar, presentarme. Yo soy Víctor de la Fuente y pertenezco al Departamento de Asesoría Ambiental y os presento a Laura Sánchez Siria, que es la responsable del departamento. Hola, Laura. Hola, Víctor. Gracias. ¿Qué tal? Pues nada, comentaros el tema de hoy es la nueva ley de residuos, la 7 del 2022, que entró en vigor el pasado 9 de abril, ¿vale? O sea que hace poquito, y ya por ello, por estar en vigor, creemos que es muy importante explicaros y que conozcáis qué repercusiones tiene en todas las figuras administrativas relacionadas con residuos, tanto productores, gestores, negociantes, etcétera, ¿vale? Entonces, como aplica a tantos y tiene tanta importancia, hoy va a ser un monográfico dedicado a esta ley. Para los que ya nos conocéis, ya sabéis la estructura nuestra de las webinars, pero para los que no, comentaros que, en este caso va a ser Laura la que de la parte técnica nos dé todo el contenido, el resumen y las partes importantes de esta nueva ley que os comentamos. Luego, pues habrá una parte de las soluciones que os aporta Safety Clean, tanto a clientes existentes como a nuevas empresas que quieran contactar con nosotros. Y posteriormente daremos resolución a las preguntas que nos hagáis, ¿vale? Abajo hay un logo que pone preguntas y respuestas. Entonces os pedimos que por favor cliquéis en ese logo y nos hagáis las preguntas que necesitéis resolver, ¿vale? Al final, ya os digo, al final de la webinar será cuando se resuelvan esas preguntas, ¿vale? Habrá algunas, evidentemente, que a lo mejor nos conozcamos, no podamos resolver en el momento, pero las apuntamos y los responderemos posteriormente, o por email, como veamos. Entonces, lo único, recordaros que a todos los espectadores os enviaremos por email la presentación, o sea que esta presentación os la enviaremos, y también lo que es esta webinar se publicará en nuestra cuenta de YouTube, ¿vale? Y recordaros que también estamos en LinkedIn, así que nada, por todos lados estamos en contacto. Pues voy a dar paso ya a Laura para que comience la explicación de esta webinar. Laura, cuando quieras. Muchísimas gracias, Víctor, por esta presentación. Lo primero que voy a decirles es gracias a todos ustedes por su tiempo y por dedicar el tiempo a seguir aprendiendo los nuevos legislaciones que va saliendo y que va sacando el gobierno. El título de hoy se llama Novedades, retos y oportunidades de la nueva ley de residuos. Como ya dije en el anterior webinar, esta es la segunda sesión que hacemos. El primer reto es intentar en media hora resumir una legislación que tiene ciento y pico páginas y que tiene tanto contenido y es tan prolífica como es esta legislación. Y el segundo reto que voy a tener es intentar no aburrirles a ustedes, porque siempre los temas legislativos son bastante tediosos. Voy a intentar ser lo más ameno posible, pero ya pido perdón de primeras por si no lo consigo en algún momento. Vamos a empezar lo primero haciendo un contexto de por qué sale esta legislación. En principio sabemos todos que está la palabra economía circular, todo ahora mismo tiene que ver, y entonces la economía circular es la que va a marcar toda esta legislación. Por un lado tenemos un impacto económico de que actualmente la economía no es circular, es una economía lineal, porque utilizamos materias primas y no las volvemos a reutilizar, por lo tanto poco a poco tenemos una falta de materias primas. Por otro lado, hay un problema medioambiental, que estamos perdiendo biodiversidad, gases de efecto invernadero. Por otro lado, tenemos un factor multiplicador de la sociedad. Sabemos que son unos 9.100 millones vamos a llegar a ser en el año 2050. Eso va a significar un 50% más de consumo de energía, un 30% más de consumo de agua, 50% más de consumo de alimentos. Y todo esto, si seguimos en la línea de la economía lineal, pues bueno, llegará algún momento que no tendremos ni para comer, ni energía, ni nada. Entonces, ya se debería haber tomado hace tiempo ciertas medidas, pero bueno, poco a poco vamos tomando medidas en economía circular. De hecho, el primer plan de acción de economía circular que marcó el gobierno en el año 2015-2019 se trataba mucho en la prevención de residuos. Estábamos muy obsesionados con no generar residuos.
¿vale? Pero este segundo plan de acción, que es el que está vigente ahora y es la línea que se va a tomar, ya no solamente va en la prevención de residuos, que está muy bien, hay que ver cómo minimizar los residuos y cómo tratar correctamente esos residuos, sino que vamos a ir al origen, al diseño de los productos. Es decir, vamos a intentar diseñar productos que generen menos residuos y por tanto también vamos a dar mucho peso al consumidor, que tiene una parte muy importante en tanto la compra de productos correctos como en la generación de los residuos. El marco legal que marca esta ley, ¿por qué sale ahora esta ley? Primeramente sale porque vamos tarde. Ya la directiva es del año 2018. En el año 2018 salió la directiva de residuos y ya decía que tenía que transponerse. De hecho, digo, vamos tarde, estamos a punto de que incumpliéramos. En esta ley 7 del 2022 no solamente se incluye lo que decía la directiva marco de residuos, sino que se incluye la directiva de SUP, que es la directiva de plásticos de un solo uso, ¿vale? Todos los ámbitos de esa directiva también se han incluido en esta legislación y luego se ha aprovechado para que ciertos aspectos de la actual ley hasta hace poco de residuos, la 22, estaba anticuada o ciertos conceptos que faltaban y se han aprovechado para remodelarlos. Entonces, todo esto es lo que nutre a esta legislación. También hay que decir que la ley 7 del 2022 sale ahora mismo en España, pero que para que tengan ustedes información de Europa, a día de hoy Europa ya está debatiendo la futura ley de directiva de residuos, con lo cual prácticamente cuando España aplica la directiva ya está saliendo una nueva. Claro, vamos como 4 años después. ¿Cuál va a ser la estructura de una ley? Esto hemos dicho que es una ley muy larga, es una ley que tiene 100 y pico páginas. Como toda legislación hay un prólogo, unas disposiciones y principios generales que cuentan por qué se monta toda esta ley, que es un poco por lo que yo a ustedes les he dicho. Hay una parte de definiciones, por supuesto, hay una parte que habla de prevención de residuos, de cómo podemos reducirlos, otra parte que habla de todo el tema de producción, posesión y gestión de residuos, de todas las obligaciones que puede llegar a haber en los diferentes tipos de residuos. Hay un capítulo muy amplio de la responsabilidad ampliada del productor, que es un concepto que, aunque ya estaba, es un concepto que aquí se desarrolla bastante. De hecho, lo que luego veremos, se va a obligar a que ciertos productos se incluyan dentro de la responsabilidad ampliada del productor. Uno de ellos son los envases, incluyendo a partir de ahora los envases industriales, que va a salir en la futuro Real Decreto de Envases, que al final de esta webinar aprovecharé 2 slides para comentarles el nuevo Real Decreto, que creo que si la ley 7 del 2022 es una revolución, el Real Decreto de Envases puede llegar a ser una bomba para la industria. Y por último, es una ley que incorpora todo el tema que hemos dicho, de plásticos de un solo uso, pero es una ley que encima, por primera vez, una ley de residuos incluye medidas fiscales, es decir, que incluye 2 impuestos. Por un lado, el impuesto de plásticos no reutilizables y por otro lado, un impuesto a vertederos. Tiene 22 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, 2 derogatorias, etc, 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 y aparte un régimen sancionador que luego veremos un poco, pero directamente se han duplicado las sanciones y directamente lo que antes era sancionable solamente de manera leve, ahora va a ser sancionable de manera grave, ¿vale? Entonces hay que estar muy atentos porque antes cosas que podían ser solamente un apercibimiento ahora mismo pueden conllevar a la empresa una sanción grave, que ya estamos hablando de bastante cuantía. Bueno, comenzamos con las definiciones. Vale, ¿qué nuevas definiciones introduce esta legislación? Introduce nuevas definiciones de qué es un residuo de construcción y demolición, qué son los residuos alimentarios, qué es la valorización de materiales, qué es el relleno en vertedero y cuáles son los residuos municipales. Estas son nuevas definiciones que ustedes pueden ver y que no estaban recogidas en otras legislaciones. Aparte, incluye definiciones que vienen, como hemos dicho, de la normativa de plásticos, como cuáles. ¿Qué es plástico? ¿Qué es plástico de un solo uso? ¿Qué es plástico biodegradable? Plástico oxodegradable y lo que es un arte de pesca, ¿vale? ¿Por qué? Porque, de hecho, incluso al arte de pesca le ponen unos plazos para recogida selectiva. Modificaciones de definiciones. Se modifica la definición de qué es recogida, qué es tratamiento intermedio, ¿vale? Anteriormente había ciertos tratamientos que se consideraban intermedios y ahora se incluyen algunos más. ¿Qué es un productor de producto? Que ese es el nuevo concepto que ha introducido esta legislación en tema de responsabilidad ampliada del productor. El productor de producto es el que pone en el mercado el producto, ¿vale? Por ejemplo, el productor de producto de un envase es el que envasa, con lo cual es el que va a tener la responsabilidad de la gestión final del residuo. ¿Qué es un suelo contaminado? ¿Qué es compost? ¿Qué significa digerido? ¿Y qué significa residuo peligroso? ¿Vale? Que ese ahora lo veremos específicamente porque hay una modificación que hay que tener en cuenta. Y por último, es por la primera vez que en una legislación aparece la definición de economía circular, que según se define es un sistema económico en el que el valor de los productos, materiales y demás recursos de la economía dura el mayor tiempo posible.
potenciando su uso eficiente en la producción, el consumo y reduciendo de este modo el impacto medioambiental de su uso. También reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las fases del ciclo de vida, en su caso mediante la aplicación de la jerarquía de residuos. Esta es la primera definición que existe sobre economía circular. Aunque todos sabemos más o menos lo que es, por primera vez se define. Como les he dicho antes, hay una modificación en la definición de residuo peligroso que cabe destacar, que es que anteriormente residuo peligroso eran efectivamente todo residuo que presenta alguna característica de peligrosidad, que están marcados en el anexo 1, pero antes, cuando un envase estaba totalmente vacío, si había contenido una sustancia peligrosa y estaba totalmente vacío, ya no se consideraba residuo peligroso. Aquí ya marcan directamente que también se comprenden en esta definición los recipientes y envases que contengan restos de sustancias de preparados peligrosos o estén contaminados por ellos. Es decir, que según lo han contenido, vamos a tener que considerarlo residuo peligroso. Y aparte dice, a no ser que se demuestre que no presentan ninguna de las características de peligrosidad del anexo. Es decir, que ya no es que digas que está vacío o no lo es, sino que aunque esté vacío, tienes que demostrar que no tiene ninguna de las características que están en el anexo. Hay un apartado que habla sobre subproducto y sobre fin de condición de residuo. Por un lado, en el artículo 4 de la legislación se define lo que es un subproducto y sabemos que es una sustancia que resulta de un proceso de producción y que tiene que tener las 4 características que marca la legislación. Si ustedes tienen subproductos, pues son las mismas. Eso no ha cambiado, ¿vale? Son las que se enumeran aquí, que se tenga seguridad de que la sustancia va a ser utilizada ulteriormente, que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que ser sometido a ninguna transformación, que la sustancia o objeto se reduzca como parte integrante de un proceso de producción, que el uso ulterior cumpla con todos los requisitos pertinentes. Es decir, esto sigue siendo lo mismo, ¿vale? Y en el caso de fin de condición de residuo, también la definición y las características que tienen que tener para determinar que un residuo llega a su fin de condición de residuo siguen siendo las mismas, que la sustancia de preparados deban de ser utilizados para finalidades específicas, que exista un mercado o una demanda para ellos, que las sustancias o preparados u objetos resultantes cumplan con los requisitos para las finalidades específicas que han sido diseñados y que el uso de esa sustancia o preparado no genere impactos adversos al medio ambiente. Vale. ¿Cuál es la novedad realmente entonces que dice la legislación con respecto a sus productos y fin de condición de residuo? Que va a haber un caso a caso, ¿vale? Va tanto en el subproducto, va a haber, debido a que la administración está teniendo una gran lentitud en determinar a nivel nacional cuáles son las sustancias que pueden ser, o residuos, perdón, que pueden ser objeto de ese subproducto, hay una aplicación de este concepto a nivel de comunidad autónoma y lo llaman casos específicos, que permite que una comunidad autónoma autorice un producto como subproducto y que pueda ser utilizado en esa comunidad autónoma o en otras, siempre y cuando la comunidad autónoma de destino emita un informe favorable, que en este caso sí que tiene silencio positivo. Entonces, de tal manera que de esta manera quieren agilizar la cantidad de subproductos que están legalizados. Por lo cual creemos que a partir de ahora el procedimiento es el mismo, pero a partir de ahora será más sencillo poder catalogar subproductos. Y por otro lado está todo el tema de fin de condición de residuo. Hemos dicho que la definición es la misma, pero también aquí se contempla un caso a caso, ¿vale? En este caso a caso también va a ser reglamentado por la comunidad autónoma y a diferencia del tema de subproducto, que hay que sacar una resolución, en el caso de fin de condición de residuos se meterá dentro de las autorizaciones de los gestores que solicitan ese fin de condición de residuo, ¿vale? Esto, bueno, pues para los clientes que están en la webinar que tengan este tipo de necesidades. ¿Qué más novedades tiene esta legislación? Tiene novedades con respecto a los residuos de construcción y demolición. ¿Por qué? Porque tiene obligación de la retirada de sustancias peligrosas como el amianto en obras de demolición, ¿vale? De hecho, incluso pone un horizonte a partir del cual van a tener que ser retiradas todas las superficies de amianto. Y a partir del 1 de julio del 2022, los residuos de construcción y demolición no peligrosos deben de ser clasificados en el lugar de generación. Es decir, que ya no valdrá la demolición conjunta, ¿vale? Sino que tendremos que, bueno, valdrá la demolición conjunta, pero hay que separarlo. Es decir, no vale que haya un contenedor con todo, sino que tiene que haber un contenedor como mínimo con madera, fracciones minerales, metales, vidrio, plástico y yeso. Ya en el 2024 nos dicen que ya la demolición tiene que ser selectiva. Es decir, en julio, o sea, mañana, hay que clasificarlos en la propia obra y en enero de 2024 va a haber que tener una demolición selectiva. Vale. Aparte de eso,
se habilita la posibilidad de regular libros digitales de edificios para que todo esto se vaya a cumplir. Vale. Con respecto al aceite, no hay mucha diferencia, ¿vale? El aceite tiene que tener una recogida separada, se pone que los tratamientos prioritarios son la regeneración y el reciclado, y como siempre, pues tiene prohibida la mezcla con otros residuos si esa mezcla impide su regeneración o reciclado, ¿vale? Entonces, más o menos en el aceite no hay modificaciones, pero quería ponerlo porque es un apartado que también le dedica a esta legislación un artículo. Vamos ahora a estipular esta webinar en dos partes. ¿Cómo me afecta como usuario, como consumidor? Porque aunque todos que estamos aquí trabajamos en algún sitio, en una empresa que tendrá obligaciones según esta legislación, o como productor o como gestor, también nosotros todos somos usuarios. Y de hecho esta legislación marca muchísimas cosas nuevas que vamos a tener como usuarios o como consumidores. La primera es que todos sabemos que actualmente la recogida municipal está separada de papel, metal, plástico y vidrio, ¿vale? Eso es lo que es la ley, la obligación legal: papel, metal, plástico y vidrio. Algunos municipios han ido aumentando, pero la legislación solo marca eso. A partir del 30 de junio del 2022, para poblaciones de más de 5.000 habitantes, será obligatoria la recogida de biorresiduos, de lo que se llama la parte compostable, ¿vale? Vamos a tener que separar la parte compostable de los residuos. Y antes del 31 de diciembre del 23, para todos los municipios, con lo cual a partir de ahora tendremos otro contenedor, que es el marrón, que es para materia orgánica. También dice la legislación que a partir del 31 de diciembre del 24 tendrá que haber contenedores separados para textiles y voluminosos. En el mismo año tendrá que haber para aceite de cocina, y el mismo año tendrán que empezar a recogerse los residuos domésticos peligrosos. ¿Qué significa eso? A día de hoy, por ejemplo, un envase de aerosol que tiene un pictograma de inflamable, el aerosol o el ambientador que tenemos en casa, ese envase se estaba tirando al contenedor amarillo, porque era un envase. Pero a día de hoy, si ese envase, puesto que en la definición de residuos hemos dicho que va a ser un residuo peligroso, ese envase es peligroso, ya no vamos a poder tirarlo al contenedor amarillo, sino que vamos a tener que tirarlo al contenedor de residuos domésticos peligrosos, que dependiendo de cada municipio cómo lo haga, o pondrá contenedores o derivará que esa gestión tendrá que realizarse con un punto limpio. Vale. Aparte dice que todo esto es para el doméstico, que está muy bien, pero hay una cantidad de residuos que es la parte de comerciales. Entonces, hay comerciales que se obligaba hasta el día de hoy a que todo se gestionara con un gestor autorizado, pero ahora los residuos comerciales gestionados por vía privada van a tener que tener las mismas separaciones antes del 30 de junio del 22 que van a tener que tienen los residuos domésticos. Es decir, que un comercio tendrá que separar todo lo que hemos dicho anteriormente en las mismas fechas que tiene que separarlo un consumidor. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que hay que tener cuidado con la cantidad de impropio que se echa en cada una de las fracciones, porque pueden suponer incumplimiento y sanción, ¿vale? Es decir, que esta legislación otorga la potestad de poder sancionar a municipios y el municipio al usuario que no haga correctamente todas estas medidas. ¿Qué más me sigue afectando? Pues si hablamos de plásticos de un solo uso, se fijan una serie de objetivos de reducción de estos plásticos. Hay diferentes espacios temporales. En los casos de plásticos como los vasos y recipientes alimentarios, se tiene que reducir el 50% en el 26, el 70% en el 30, frente a lo que había a día de hoy, al año 22, ¿vale? En todo caso, siempre se prohíbe la entrega gratuita de todos estos productos a partir del año 2023. Es decir, que ya no nos van a poder entregar en los restaurantes, imagínate que sobraba comida, no nos van a poder entregar esa comida en recipientes de plástico siempre y cuando no nos lo cobre, ya no puede ser gratuita. Vale. Aparte, se prohíbe ya, pues ya lo sabíamos, que las pajitas, cubiertos y vasos ya no podrían estar, ya no están en el mercado, no pueden ser de un solo uso. Vale. Pero como hemos dicho, ya no solamente vamos a ir a la prevención de residuos, vamos a ir al diseño de los productos. ¿Cuáles son las medidas de diseño que se meten? A partir de la legislación, las tapas y tapones van a tener que permanecer unidos. Es decir, que dentro de poco empezaremos a ver que los tapones de las botellas van unidos a la propia botella para evitar que se pierdan y para evitar que haya microplásticos, ¿vale? Aparte, indican cuál es el contenido mínimo de material reciclado que tienen que tener esas botellas de plástico. Es decir, mínimo el 25% en el 2025 y el 30% en el 2030, ¿vale? Es decir, que nos empezarán a obligar no solamente a que no generemos, sino que volvemos a decir que hay que la prevención del residuo, ¿vale? Y la obligación del marcado de ciertos productos que tienen impacto en el medio ambiente. Como por ejemplo, todo el tema de higiene femenina, si veis el envase, a partir de ahora ya está marcado diciendo que esto, si se tira de manera inadecuada, puede contaminar el medio ambiente.
Aparte, esta legislación, como hemos dicho, va a ampliar la responsabilidad ampliada del productor, que se llama RAP, para ciertos productos a partir del año 2025, ¿vale? Que eso tendrá que ser objeto de desarrollo reglamentario, como el que les he dicho a ustedes de la ley del nuevo Real Decreto de Envases, entonces se irá viendo poco a poco. Las toallitas húmedas, los globos, las artes de pesca, los productos de tabaco, se le adelanta todo al 2023, ¿vale? Tendrán que tener un régimen de responsabilidad ampliada del productor antes del año 2023. Por otro lado, ponen unos objetivos de recogida de botellas de plástico, es decir, que les ponen unos objetivos a la recogida del contenedor amarillo, del 70% en el 23 y llegando al 90% en el 2029. Son objetivos bastante ambiciosos. De hecho, se van a hacer auditorías de si se cumplen y en el caso de que no se cumplan ya no va a valer con que se recojan las botellas a través del contenedor amarillo, que se llama Sistema Integrado de Gestión, a través de Coembes, sino que se van a imponer la utilización de sistemas de depósito, devolución y retorno. ¿Qué es eso? Pues que van a empezar a gravar las botellas con un impuesto, que nosotros cuando lleguemos esa botella al comercio la devolveremos y nos darán X céntimos. Esto es algo que está ya viable, por ejemplo en Alemania, que fui yo hace poco, son 10 y tantos céntimos o 20 y tantos céntimos por botella. Si tú no la tiras correctamente, pues tú pierdes ese dinero, ¿vale? Entonces es una forma de fomentar o ayudar a conseguir todos esos porcentajes de recuperación que solicita la legislación. ¿En qué más me afecta? Que hay muchas cosas, por eso les he dicho que iba a hablar de la parte de usuario. A partir de esta ley, que es algo que yo creo que debería estar antes, queda prohibida la destrucción o eliminación de excedentes no vendidos de productos no perecederos. Es decir, todo esto de que se destruían imitaciones de marcas, todo esto que se destruían productos porque una empresa había cambiado de marca y lo anterior estaba ya serigrafiado y había que destruirlo, a día de hoy no se permite. Las administraciones públicas deberán fomentar el uso potable mediante el uso de fuentes en sus instalaciones, es decir, a partir de ahora, cada vez que vayamos a una instalación de administración pública, tendrá que haber fuentes. En el sector de la hostelería y de la restauración se debe de ofrecer la posibilidad de consumo de agua no envasada, es decir, que ya no nos pueden obligar a tener que comprar botellas, sino que nos tienen que ofrecer la posibilidad de jarras de agua. Desde el 2023, los comercios de más de 400 metros cuadrados tendrán que destinar al menos el 20% de su superficie a la venta de productos sin embalaje, es decir, sin embalaje primero se refiere a que no vamos a poder tener las manzanas envasadas, las peras, los filetes. ¿Por qué? Porque ya les marcan un objetivo de que el 20% sin embalaje primario. De hecho, hay tiendas, que mucha gente conoce, que prácticamente todo está embalado y no tienen servicio al por mayor, bueno, al por mayor o al corte, por decirlo de manera. ¿Vale? Los comercios tendrán la obligación de admitir los recipientes reutilizables. ¿Qué significa eso? Que si tú traes un recipiente de tu casa, un tupper, por ejemplo, para los filetes de carne, estoy diciendo una burrada, pero es así, si ese tupper está adecuado, no tienen por qué darte papel ellos, sino que tú podrías hacerlo en tu propio recipiente reutilizable. Y los residuos ya perecederos, que son de empresas agroalimentarias, priorizarán la donación, la transformación, la alimentación animal, subproducto, en ese orden, para que sus residuos tengan una utilización mejor que únicamente el abandono o tirarlos en vertedero. Todo esto lo van a recibir las ONGs, por supuesto, con lo cual les han facilitado la vida marcándoles como consumidores finales y que en este caso el IVA va a ser cero, ¿vale? Para no tener que encima que les dan algo, pues tendrán que cobrarle. Hemos ya hablado de todo lo que me va a afectar como usuario final. Espero que se hayan hecho una composición del lugar, de todos los contenedores, de toda la separación de residuos que vamos a tener que hacer de aquí a los próximos años. Y ahora vamos a entrar ya en la parte un poco más de empresa, que es ¿cómo me afecta a mí como productor de residuos? Intuyo que todos ustedes producen residuos peligrosos o residuos no peligrosos y la parte más importante es que a partir de ahora se modifica la responsabilidad del producto pasando de ser delegada a compartida. ¿Qué significa esto? Ustedes cuando cogían el residuo se lo llevaba a su gestor autorizado, ustedes se lavaban las manos, tenían su documento que justificaba que su residuo ya había salido de su instalación y ustedes no tenían ninguna responsabilidad legal. Pues ahora ya no. Ahora esa responsabilidad es compartida hasta el destino final que sea ese residuo. Si ustedes entregan su residuo a una planta de transferencia, esa planta de transferencia luego mandará o a otra planta de transferencia o a un destino final. Entonces ustedes tienen que asegurarse de cuáles son los pasos que va a tener ese residuo hasta que llegue a su tratamiento final. ¿Cómo pueden asegurarse de todo esto? ¿Qué documentos existen a día de hoy para que esté debidamente documentado este cumplimiento? Por un lado, los documentos de traslado de residuos, las notificaciones previas donde aparece el tratamiento y el posterior documento de identificación donde se hace referencia a esta notificación previa y certificados o declaraciones responsables de la instalación de tratamiento final. Es decir, permiten los dos documentos. Ustedes tienen
la potestad de solicitar a su gestor que le entreguen, bueno, el documento de identificación es un tema legal, pero que le entreguen cualquiera de estos documentos para usted asegurarse de lo que hemos dicho antes, de que su residuo ha ido correctamente a un destino final. ¿Qué más dice la legislación? Nosotros sabemos que bueno, todo productor de residuos peligrosos o no peligrosos tiene que darse de alta en el registro, es una comunicación previa de hecho, pero en el caso de que se produzcan residuos por encima de las 10 toneladas, antes se consideraban, había una figura que se llamaba gran productor que ya no existe, ya es productores, todos somos productores, produzcamos lo que produzcamos, pero si produces más de 10 toneladas, las exigencias para darte de alta son mayores, ¿vale? En este caso, te van a pedir, a partir de la entrada en vigor de esta ley, en el artículo 20.6 te dice que hay que suscribir un seguro o una garantía financiera que cubra las responsabilidades que puedan darse por esa actividad de producción, ¿vale? Es decir, que todos los productores de residuos peligrosos de más de 10 toneladas, según la entrada en vigencia de esta ley, tienen que tener ese seguro. ¿Ese seguro cómo se puede hacer? Se puede hacer de las diferentes formas que marca el Real Decreto 208 del 2022, que es un Real Decreto bastante no nuevo, de hace 2 días. Entonces, este Real Decreto lo que marca es cómo puedo hacer la garantía financiera, ¿vale? De diferentes modos, por garantía en efectivo, por aval, por seguro de caución, etc, etc. A la pregunta que a lo mejor algunos de vosotros os haréis, yo soy gran productor, yo no tengo seguro porque mi comunidad autónoma no me lo pedía, ¿tengo que hacerlo? Pero tienes que hacerlo cuando te requiera la comunidad autónoma o cuando hagas cualquier modificación, ¿vale? Porque a ti te aplicaba otra legislación diferente. Claro, todo esto dice encima que si no tenemos número de productores no vamos a poder tramitar los residuos, no vamos a poder mandar residuos a un gestor, ¿vale? Por lo tanto, la comunidad autónoma, una vez que nosotros nos demos de alta, debería tener una cierta agilidad, que a día de hoy algunas comunidades autónomas no tienen. Por lo tanto, esta legislación les obligan a que en 15 días, en un plazo no superior a 15 días, desde su inscripción, ellos metan los datos de todas las personas inscritas en ese periodo en el registro autonómico para que se posibilite la tramitación electrónica de los documentos, ya que sin eso, aunque nosotros hayamos presentado esa comunicación que se supone que desde el minuto cero nos habilita como productores, si no nos revierte el número de producción, nosotros no podemos comenzar a tramitar electrónicamente, lo cual es importante saberlo, importante reclamar esas inscripciones. ¿Qué más obligaciones marca o novedades que marca esta legislación? Hago un punto y aparte. No voy a decir todas las obligaciones que marca esta ley. Podemos estar aquí 7 años. Voy a marcar solamente las obligaciones que tienen ciertas modificaciones. Vale, perfecto. El artículo 21E dice que los residuos tienen que tener un etiquetado. Fenomenal. Eso ya estaba de antes, por supuesto. Que la etiqueta tiene que ser clara, visible, legible e indeleble. Y que tiene que tener ciertos datos del productor y ciertos datos de la fecha de inicio de almacenamiento y la fecha de recogida. ¿Por qué las fechas? Porque sabéis todos que en el caso de residuos peligrosos el almacenamiento máximo son 6 meses y en el residuos no peligrosos es 1 año. Entonces, eso seguirá siendo igual. ¿Cuál es la novedad? Que en esa etiqueta se va a tener que incorporar, que antes no se incorporaba, no solamente el nombre del productor, sino su NIMA, dirección postal y electrónica, aparte del teléfono que ya decía antes. Es decir, que en la etiqueta deberán aparecer todos estos datos. Con respecto al almacenamiento, ¿cuál es la novedad con respecto al almacenamiento? El almacenamiento ya sabíamos todos que tenía que estar techado, que no podía estar a intemperie, que tenía que tener algún sistema de recolección de vertidos. Eso ya lo sabíamos porque, de hecho, si alguno ha pasado alguna inspección, los inspectores es lo que pedían. Pero no estaba regulado, es decir, no existía ningún artículo que dijera exactamente lo que había que hacer. Ahora ya sí. Ahora dice que el productor de residuos peligrosos estará obligado a suscribir... Ah, me he equivocado, aquí hay una rata, perdón. El almacenamiento dice que el almacenamiento tiene que estar techado, ¿vale? Y tiene que estar, en ningún caso que pueda, las condiciones climatológicas puedan afectarle, y aparte de eso tiene que tener un sistema de recolección de derrames. ¿Cómo se puede hacer eso? Con 2 opciones. Opción A, o ponemos unas cubetas de retención, opción B, ponemos un sistema de una arqueta ciega, por ejemplo, para la recogida de derrames. Y eso se tiene que hacer siempre y cuando ese residuo sea susceptible de generar derrames. Es decir, cuando el residuo es líquido, ¿vale? Líquido o susceptible de generar derrames. Por ejemplo, unos trapos que están impregnados en aceite son susceptibles de generar derrames, con lo cual tienen que estar encima de cubetos. Y una pregunta que nos hacen mucho nuestros clientes es que estos cubetos que veis aquí debajo de los residuos, nos preguntáis qué capacidad tienen que tener. Esto no es APQ, esto no es almacenamiento de productos químicos, que la APQ marca sustancias, esto es residuos.
Los residuos solamente te dicen que tienen que recoger derrames, con lo cual un sistema que recoja derrames, que es este, sería suficiente. El APQ ya sí que marca cantidades, tiene que tener el 20% de todos los contenedores o el 100% del mayor, pero aquí no, con lo cual una cubeta como la que estáis viendo sería totalmente adecuada para tenerla bajo nuestros residuos líquidos o que pueda generar derrames. Libro de registro. Todos sabíamos que teníamos que tener un archivo cronológico en el cual se incluyeran todas las retiradas de residuos que realizamos. ¿Cuáles son las novedades que marca esta ley? Por un lado, antes te daba la opción de que fuera en papel. Ahora te dice que el archivo tiene que ser electrónico, ¿vale? Esa es la primera novedad. Por otro lado, anteriormente era solamente para residuos peligrosos. Ahora dicen que tiene que ser para los productores de residuos no peligrosos, por supuesto, y para los productores de residuos peligrosos, por supuesto, y para los productores de residuos no peligrosos por encima de 10 toneladas. Es decir, que si yo produzco, no soy productor de peligrosos, pero soy productor de no peligrosos por encima de 10 toneladas, tengo obligación de hacer este libro de registro. Que el libro de registro, como sabemos, archivo cronológico, que se marcan todas las retiradas que tenemos. El contenido es el que marca esta legislación, que tiene que poner la cantidad, naturaleza, origen del residuo, cantidad de producto, etc. Todo lo que pone aquí, y el destino al cual le vas a mandar, la frecuencia, etc, etc, etc. ¿Cuál es la otra novedad que marca con respecto a lo que había antes? Que antes tendrían que recogerse las retiradas de los 3 últimos años y ahora van a tener que ser las retiradas de los 5 últimos años. Con lo cual, recordad, hay que hacer archivo cronológico, que tiene que ser electrónico, que tiene que tener todos los datos que marca esta legislación y debe de contener las retiradas de los 5 últimos años, ¿vale? Más novedades, y esta es bastante gorda. Anteriormente sí que si aquí en la webinar hay gente de Andalucía o del País Vasco, en Andalucía y el País Vasco, antes del 28 de febrero o del 31 de marzo, había que presentar los productores de residuos una memoria anual de residuos. En el resto del territorio nacional no había que presentar ninguna memoria anual de residuos. Ahora esta legislación dice que todos los productores de residuos peligrosos inscritos en los registros y los de no peligrosos de más de 10 toneladas, es decir, los mismos que tienen obligación de hacer el libro de registro, tendrán obligación de hacer una memoria anual y tendrán que presentarla ante su comunidad autónoma antes del 1 de marzo de cada año, ¿vale? ¿Y cuántas memorias tengo que hacer si tengo 7 sedes? Pues 7 memorias, porque van por número de productor. ¿Y qué debe de contener esa memoria? Pues lo que dice el anexo 15 de esa legislación, todos estos datos. Suponemos que poco a poco las diferentes comunidades autónomas irán habilitando formularios para rellenar, el portal de tramitación, etc, etc, etc. ¿Para qué? Para que el 1 de marzo del año 2023 ustedes presenten la memoria del año 2022. Es decir, ya hay obligación de presentarla. Efectivamente, si somos papistas, la ley dice, la ley entra en vigor a partir de abril, con lo cual yo tendría obligación de hacer una memoria de los residuos a partir de la entrada de esa ley. Pero realmente, bueno, yo creo que casi todo el mundo presentará la memoria anual entera, ¿vale? Esto, obligaciones de productores, pero también sería interesante saber cuáles son las obligaciones de nuestros gestores, pues para pedírselas, porque hemos dicho que la responsabilidad será compartida, entonces yo tengo responsabilidad de que el gestor que yo elija esté autorizado correctamente, ¿vale? Por un lado, si ustedes tenían como gestor un recogedor, ¿vale? Que no tenía un centro de donde almacenar los residuos, esa figura ya no existe. O el recogedor tiene un centro de almacenamiento asociado y pasa a ser un gestor con una operación de almacenamiento, o el recogedor no tiene centro asociado y pasa a ser un transportista a secas. La diferencia es que esos gestores y recogedores anteriormente no tenían ninguna obligación de presentar ellos tampoco ninguna memoria y estaban un poco menos vigilados y a partir de ahora tienen la obligación de presentar esa memoria, ¿vale? Van a estar más fiscalizados. Por otro lado, había otras figuras, si ustedes saben, que son agentes y negociantes. Y había un poco de lío entre ellas dos, se utilizaban indistintamente. Pero realmente la legislación decía que un negociante debería ser aquel que compra residuos, es decir, residuos que tienen un cierto valor. El agente no, el agente es un intermediario. Es decir, que a partir de ahora sí que se deja explícitamente en la legislación que los residuos deben tener un valor positivo. Nosotros no podemos entregar un residuo a un negociante si nuestro residuo no tiene ningún valor positivo, sino que tiene un valor negativo, es decir, que pagamos por ello. Eso hay que tener en cuenta. Y luego, pues lo que acabamos de decir, la memoria que tienen obligación los transportistas. Nuevos impuestos. Os hemos dicho que esta legislación es la primera así de residuos que incorpora impuestos y va a haber dos tipos de impuestos. El primero viene de la Directiva de Plásticos de un solo uso, ¿vale? Que es la de plásticos no reutilizables. ¿Qué significa esto? Vale, que el fabricante de envases y por tanto toda la cadena va a tener que pagar 0,45 euros por kilo
de material plástico que introduzca en sus envases siempre y cuando no sean reutilizados. Es decir, plástico no reciclado, perdón, la palabra me he equivocado, no reciclado. Es decir, que si un envase nuestro no está hecho de nada de plástico no reciclado, se pagará 0,45 euros por kilo. Y este impuesto se va a dar tanto a la fabricación como a la importación o la adquisición intracomunitaria. Es decir, que vale para todos los envases que entren en el territorio nacional. Por eso, ahora se va a fomentar muchísimo la recuperación del plástico. ¿Para qué? Porque ahora mismo están súper ávidos de plástico reciclado los fabricantes de envases para introducirlo y que no tengan que tener este impuesto, ¿vale? Y nosotros también como consumidor o como empresa, esos envases serán más caros cuanto menos plástico no reciclado tenga. Por otro lado, va a haber un impuesto de depósito de residuos en vertedero y un impuesto a la incineración y a la coincineración. ¿Por qué? Porque son tratamientos que no se quieren, con lo cual, al final, para que la gente aplique esa jerarquía de residuos, la única forma que tienen es imponerles impuestos. Entonces, es un tipo impositivo que se da según el tipo de vertedero, el residuo vertido o el tipo de incineración, máximo de 40 euros por tonelada, pero encima dejan la posibilidad de que las comunidades autónomas podrán incrementarlos. De hecho, si aquí hay alguno de Valencia, en Valencia ya estaban vigentes, con lo cual la Comunidad Autónoma de Valencia puede asumir esto que es nacional o puede incluso incrementarlo. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad ampliada del productor, que es algo bastante importante, ¿vale? Incluye un listado de las posibles obligaciones, es decir, de los posibles productos que van a estar obligados a esta RAP, ¿vale? Y eso se deberá, como hemos dicho, concretar mediante reales decretos. Es decir, esta legislación, excepto para lo que hemos dicho, esto de los artes de pesca, los productos del tabaco, no marca que tenga que haber una RAP desde ya, sino marca quién tiene que tener una RAP y que esto tendrá que ser hecho mediante desarrollo reglamentario. Aparte, la responsabilidad del productor puede hacerse de manera individual o colectiva. Es decir, ahora veremos las posibilidades que tiene un productor de producto para poner sus productos en el mercado y cumplir con esta legislación. Aparte de eso, se va a crear un registro, es decir, las empresas, por ejemplo, en el caso de los envases industriales, las empresas envasadoras que pongan envases industriales en el mercado tendrán que darse de alta en un nuevo registro, que es un registro de productores de producto. Tendrán que tener tendrán que cumplirse con todas las normas mínimas que se marcan para los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Tendrán una obligación de organizar, financiar y llegar a la contribución financiera de esos productos que se ponen en el mercado. Aparte, los sistemas que se generen de responsabilidad empleada del productor, que ahora veremos cuáles son, deberán fijar y deberán ser autorizados por las comunidades autónomas, ¿vale? Tendrán una serie de convenios con esas comunidades autónomas que les exijan todo el cumplimiento legal que tienen que hacer y los porcentajes de recuperación que tienen que hacer. Tendrán un deber de supervisión y control, es decir, esto no es así, sino que no es solamente de yo me autorizo y se acabó, sino un sistema de responsabilidad empleada del productor que se autorice para poder cumplir la legislación. Tendrá que hacer todo lo que tenga que hacer y aparte la administración tiene una potestad de inspección. Suelos contaminados. Los propietarios de fincas deberán declarar si se ha llevado a cabo alguna actividad potencialmente contaminante del suelo, antes de la transmisión de cualquier derecho del mismo. Esta legislación, igual que las diferentes legislaciones, también habla de suelos y en este caso lo que dice es que a partir de ahora el propietario de la finca va a tener que saber y declarar cuáles son las actividades que se han hecho en su instalación, sea él el que la realiza o sea un tercero porque la tiene arrendada. Aparte, ponen una regla de que a los 3 años, de que una vez que se declare nuestro suelo como contaminado, tenemos una obligación de descontaminación. Ya no puede ser que se quede ahí, sino que tenemos una obligación de descontaminación. Luego había un poco de dejadez por parte de las comunidades autónomas, entonces que no resolvían las cosas. Entonces, bueno, se han impuesto a sí mismos que cuando un suelo deja de estar contaminado, en plazo de 6 meses la comunidad autónoma tiene que decirlo. Y por último, se ha generado un nuevo inventario nacional de recuperación voluntaria de suelos contaminados, ¿vale? Para que aparezca en algún lugar si nosotros hacemos esa recuperación voluntaria, ¿vale? Entonces, esta es la parte de suelos y estas son las novedades que marca la legislación de suelos. Como les he dicho al principio, esta legislación tiene un régimen sancionador bastante gordo. Y se duplican directamente las sanciones. Pasan a ser las graves hasta 3 millones y medio, las muy graves, perdón, hasta 3 millones y medio. En el caso de que sean residuos peligrosos sube bastante la parte inicial. Las graves hasta 100.000 euros y las leves hasta 20.000 euros. Si recuerdan ustedes, las leves eran hasta 6.000, pues ahora son hasta 20.000. Y lo importante es lo que les he dicho antes. Anteriormente, sanciones administrativas, es decir,
falta de documentación, falta del libro de registro, falta de los documentos de retirada de residuos, es decir, temas documentales que no eran específicamente un abandono de residuos, estaban catalogadas como sanciones leves y ahora se van a catalogar como sanciones graves y muy graves, con lo cual no tengamos en cuenta que esto, bueno, esto es algo súper nimio, esto lo puedo, no, porque ahora mismo cualquier cosa ya es sanción grave y podemos meternos en una sanción bastante gorda, ¿vale? Estas son justamente las sanciones que digo que se tipifican con el mayor grado. ¿Cuál es? La producción, gestión y transporte de residuos sin autorización. Es decir, a día de hoy, que ustedes produzcan residuos sin autorización es una infracción muy grave. Y encima, si son residuos peligrosos, hemos dicho que pueden llegar hasta los 3,5 millones de euros, solamente por hacer una inscripción como productores, que es que no cuesta nada hacerla y tiene una tasa de 40 euros. Entonces, creo que si ustedes son productores no deberían de ponerse ante este riesgo, ¿vale? Otra cosa que va a ser muy grave es el incumplimiento de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Es decir, que si ustedes son productores de producto y ponen en el mercado envases industriales que a partir de ahora van a tener que tener una responsabilidad ampliada del productor, si no lo hacen tendrán una sanción muy grave. Y, por supuesto, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de un productor. Es decir, que si la autorización como productor te marca que tengas autorización, por supuesto, un seguro, todo, si no lo tienes, también puede ser una sanción muy grave. Entonces, ojo con este tema porque pues, parece ser que se han puesto bastante duros con esto y tendremos que tenerlo en cuenta. Más cosas de las que habla esta legislación y que creo que no tengo que entrar, en el caso de que ustedes estén interesados, luego nos pueden hacer cualquier consulta. Por un lado, el régimen de traslado de residuos transfronterizos, hay ciertas modificaciones. Se hace un censo de las instalaciones con amianto y tienen que ser, lo que hemos dicho, gestionadas en un plazo, que es del año 2028. En el anexo 2 y 3, perdón, las operaciones de tratamiento, antes que las conocíamos desde la R1 hasta la R13, desde la D1 hasta la D15, se van a desagregar, es decir, vamos a empezar a conocer R101, R102, es un tema que poco a poco las autorizaciones de los gestores irán modificando y poco a poco ustedes le modificarán los contratos de tratamiento, por ahora todavía no está. Hay una regulación nueva de residuos de medicamento, va a haber una serie de contratos establecidos para la gestión de textiles, de muebles y de enseres, y va a haber un desarrollo reglamentario, lo que hemos dicho, para todos la responsabilidad ampliada del productor de lo que obliga esta legislación. Vamos a hablar, que como he dicho al final, que esto es ya lo último un poco que les voy a decir, todo el tema de el nuevo Real Decreto de envases y residuos de envases. ¿Este Real Decreto en qué estado está? Está ahora mismo en estado de borrador. Hace más o menos un mes que el Ministerio de Medio Ambiente mandó un borrador a la Comisión Europea para que la Comisión Europea nos dijera que es ok, ¿vale? Se cree, o dice el Ministerio, que antes de diciembre del 2023 se va este Real Decreto estará en vigor. Pero este Real Decreto, ya en el contenido de este borrador, pone que a un año desde que el Real Decreto entre en vigor, tendrán que montarse los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, es decir, que hablamos de diciembre del año 2023, y que luego los productores de producto tendrán 6 meses más para darse de alta en esos sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Es decir, que usted, si en el caso de que ponga usted envases en el mercado de origen industrial o comercial, antes de junio del año 2024, usted tendrá que adherirse a un scrap o a un SIRAP, ahora veremos las diferentes figuras. ¿Para qué? Para demostrar a sus usuarios que sus envases, cuando sean residuos, se van a gestionar de acuerdo a un sistema de responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Estas son las definiciones que va a dar de qué es un productor de producto, que como le hemos dicho es que son los envasadores o los importadores. ¿Qué es un envase industrial? Que en este caso antes había un poco de confusión entre lo que era un envase industrial y lo que era un envase comercial. Ahora, envase industrial es que son los destinados al uso y consumo de la industria, y el envase comercial a los destinados al uso y consumo al por mayor, al por menor de la actividad comercial, ¿vale? Y estas son las alternativas que tendrán ustedes para cumplir con esta legislación. Pueden, por supuesto, implantar un sistema individual de responsabilidad ampliada del productor que se llama SIRAP, esas son las siglas, para a partir de ahora empezarán ustedes a escucharlas. Pueden establecer un sistema de depósito de devolución y retorno que se llama SDR, eso ya existía, ya lo conocíamos, ¿no? Sobre todo en envases grandes industriales, ya lo conocíamos. El envasador nos pone una franquicia, una fianza, porque ese envase luego se ha devuelto en las mismas condiciones, por lo cual se lo devolvemos al envasador. O pueden ustedes establecer un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. A día de hoy no existe y se están creando, como hemos dicho, antes de diciembre del año 2023. Estos scraps se tendrán que autorizar y usted tendrá que decidir antes de junio del año 2024 qué es lo que va a usted elegir, si un SIRAP
si un SDDR o si un scrap, ¿vale? Las obligaciones de los scrap y los IRAP son las mismas, lo que difiere un poco es que uno es individual y otro es colectivo, por supuesto, pero las obligaciones son las mismas, excepto, perdón, que en el caso del scrap es una autorización y en el caso del SIRAP es una comunicación, ¿vale? Los dos tienen que cumplir objetivos, porque puesto que como tienen que recoger un residuo, tienen que cumplir esos objetivos en función de los productos puestos en el mercado. Tendrán que organizar y financiar la gestión de los envases una vez se convierten en residuos. Tendrán un deber de información y podrán realizar los planes empresariales de prevención que hay que realizar todas las empresas envasadoras que generen más de unas toneladas de envase de cada tipo de material. Eso ya existía, pero ahora lo que se da es la potestad a estos scraps para poder hacer estos planes empresariales de prevención. Hasta aquí toda la explicación de la legislación. Únicamente recordar, hay obligaciones muchísimas como usuarios finales, muchísimas como productores. Ojo con el régimen sancionador y ojo con la responsabilidad de emplear el producto, sobre todo con los envases industriales y comerciales, que entrará en vigor en junio del 2024 y que ustedes poco a poco, yo creo que ya su empresa debería estar haciendo números y pensando en las diferentes alternativas que tienen para cumplir todas estas legislaciones. Y ahora ya terminamos, les informo de que efectivamente tenemos el apartado de preguntas, que ya veo que hay alguna, que las hagan ahí. Intentaremos responder a todas ellas. Pues siento que no soy una enciclopedia, con lo cual algunas a lo mejor si se me quedan en el tintero, pues intentaremos darle respuesta. Y ahora os dejo con Víctor, que va a explicar Safety Clean dentro de su departamento de asesoría medioambiental, cómo les puede ayudar a ustedes a cumplir con esta legislación. Vale, sí, simplemente, Lara, bueno, darte las gracias por la explicación, que han quedado muchísimas cosas claras y luego, pues ya sabes, pues han hecho que broten muchas preguntas en cuanto, bueno, pues un tema como este que está tan en boga ahora mismo. Comentar también, porque hay varias personas que lo han preguntado, la presentación se va a enviar, ¿vale?, a los correos electrónicos facilitados, ¿vale? O sea que en ese caso que no haya preocupación porque todo el mundo lo va a recibir, ¿vale? Y por supuesto, pues podéis seguir haciendo preguntas hasta que finalicemos la webinar hoy. Así que nada, y por nuestra parte, dentro del servicio de asesoría ambiental de Safety Clean, ¿qué podemos ofreceros? Pues una variedad de servicios de asesoría ambiental, como podéis ver en pantalla. Nosotros sí es verdad que nos gusta ofrecer la posibilidad de agrupar algunos servicios en los diferentes packs de asesoría. Entonces, podríamos ir desde el más básico, que sería el pack esencial, que tiene los servicios que consideramos oportunos para, pues a lo mejor un taller chiquitito o una empresa muy chiquitita que realmente lo que quiera es tener apoyo de un departamento de asesoría ambiental en las modificaciones legislativas, etcétera, o la inscripción, o bueno, pues la declaración de envases, incluso la de residuos, que ahora ya entra en vigor, o podríamos ir hasta el pack contigo, que es el que tiene pues todos los servicios que consideramos oportunos para una empresa que realmente lo que quiera es olvidarse prácticamente de todo lo que tenga que ver con medio ambiente y tener incluso un técnico de nuestro departamento en sus instalaciones para resolverle pues todas las dudas, trabajos, etcétera, que necesiten. Entre los trabajos que podemos destacar, pues lo he comentado, la línea de atención medioambiental, en la que van a poder contactar con su técnico asignado para resolver cualquier duda, bueno, pues resoluciona a cualquier problema que les haya podido surgir y que necesiten el apoyo de un profesional. Por supuesto, las inscripciones de productor están incluidas con la tasa. Le facilitamos también la posibilidad de, en los packs profesional, máster y contigo, que contestemos a los requerimientos que la administración pública les haya podido generar. Declaraciones de bases que hemos comentado, por supuesto webinares, el acceso a los webinares. Algunas es verdad que son públicas, pero algunas otras son exclusivas para clientes. Entonces, pues que a partir del pack profesional tienen acceso a ese servicio. El libro de registro de residuos, que hemos visto que es obligatorio y que tenemos que tener todos los productores de residuos, pues también lo incluimos en estos tres packs. Una revisión anual de condicionantes ambientales, lo que viene siendo un diagnóstico ambiental, tanto en lo que es medio ambiente como en seguridad industrial. Declaración de vertidos, o en el caso de Madrid, por ejemplo, la identificación industrial,
entrega de cartelería para zonificar y delimitar la zona de almacenamiento de productos y de residuos, en el caso del Packmaster y el Pack Contigo, o el acogimiento a la disposición adicional primera de la ley de envases, ¿vale? Que sigue en vigor y que la incluimos también en estos packs. En el caso del Packmaster y el Pack Contigo, también incluimos una auditoría ambiental, en la cual bueno, pues el técnico se va a desplazar a su instalación y tras más o menos unas 2 horas revisar lo que es las zonas de producto, de procesos, almacenamiento de residuos y documentación, pues elaborará un informe que le puede dar pues una foto, digamos, de en qué situación se encuentran acorde a la legislación vigente. Y por otro lado, pues lo que os comentaba, el pack más completo es el Pack Contigo, el cual pues incluye la asistencia profesional en las instalaciones, en sus instalaciones. Laura, si me pasas la diapositiva y explicamos pues algunos ejemplos que se contienen en esas visitas, ¿vale? Por ejemplo, pues en caso de residuos, pues revisión de la zona de almacenamiento. Evidentemente es un trabajo que solo podemos hacer si nos personamos en su instalación, pues ver si realmente cumple su almacenamiento con lo que marca la normativa. Si, por ejemplo, vemos que es necesario solicitar retirada de residuos porque se han superado los plazos, etcétera, pues, o porque los bidones están llenos, pues también lo podríamos hacer, incluso aunque no seamos su gestor, ¿vale? Ahí, digamos, gestionamos como si fuéramos subdepartamento de medio ambiente. Archivo de documentación relacionada, aportación de cartelería que comentábamos. En cuanto a requisitos legales, pues recopilar información, ya aprovechamos esa visita para recopilar información y hacer declaraciones, informes, etcétera, cualquier gestión que necesiten, o incluso una identificación y evaluación de requisitos legales. En tema formativo también estamos capacitados para hacer acciones formativas en el área ambiental o de sensibilización a trabajadores para, digamos, alinear a toda la plantilla hacia los objetivos de una economía sostenible. Y por último, pues podemos dedicar también esa visita a hacer estudios o informes concretos, como un plan de minimización de residuos, el plan empresarial de prevención de envases o incluso el plan de gestión de disolventes. Esto, digamos, sería el resumen de los servicios que tenemos para ustedes desde el departamento. Como pueden ver, son muy variados, nos adaptamos a lo que necesiten y, por supuesto, eso es solo alguna de las cosas que podemos hacer. Ante cualquier duda, estamos a su disposición. Pues, Laura, hay bastantes, prepárate. Empezamos con las preguntas. Bueno, algunas repetidas, que he estado mirándolas Sí. por encima. Nada, te las voy leyendo, ¿vale? Y así vamos Vale. solventándolas en directo. Venga, nos pregunta Irene si los conductores que recogen los residuos peligrosos, como el disolvente, pintura, etcétera, tienen que tener el carnet ADR. A ver, no soy especialista en consejero de seguridad y esto no tiene que ver mucho con la legislación, pero basándonos en la experiencia que tenemos nosotros en Safety Clean, nosotros todos los recogedores de residuos tienen que tener el carnet ADR. Otra cuestión es que si las cantidades de residuos, perdóname, con características de peligrosidad, que sean mercancía peligrosa. Una cosa es que sea un residuo peligroso, otra cosa es que sea una mercancía peligrosa. Pero lo que habla esta clienta, que son disolventes, sí que son mercancías peligrosas. Requiere de carta de deporte, por supuesto, pero luego si está por debajo del marginal, no me acuerdo cómo se llama, el 1146, algo así, si ese marginal no se requiere que el vehículo lleve placas y tenga unas características, pero sí que en Safety Clean el conductor tiene que tener carnet ADR, ¿vale? Entonces, bueno, Es una legislación muy exclusiva, la ADR es es muy algo específica. específico, sí, pero en principio los conductores que transportan mercancías peligrosas tienen que tener el carnet ADR y luego hay menos obligaciones cuando van por debajo de los umbrales del marginal, que son más o menos, si el disolvente de pintura son 300 y pico litros, ¿vale? Eso yo contactaría con el consejero de seguridad suyo porque ustedes son, por ahora todavía siguen asumiendo la parte de cargador. Perfecto, Laura. La siguiente nos preguntan, en los códigos de tratamiento, cuando aparece algo muy genérico como un tratamiento R13, ¿cómo podemos saber exactamente cuál va a ser ese tratamiento para ese residuo? Vale, las notificaciones previas, que si ustedes saben se pueden mandar con 10 días de antelación antes de la retirada del residuo o se mandan una vez para los 3 siguientes años, tienen que aparecer el destino final de sus residuos, ¿vale? Esa notificación previa, con lo cual ustedes tienen acceso a esa notificación
si es que lo han hecho ustedes o lo ha hecho por ustedes su gestor, y luego el documento de identificación con el cual le recogen a ustedes el residuo va asociado a esa notificación y por eso todo tiene la información. Entonces, si ustedes a su gestor le piden que les pase copia de esa notificación previa, por supuesto tendrán y sabrán cuál es el destino final. Aparte que se le puede solicitar a su gestor y que su gestor tiene obligación de darse. Muy bien. Olga nos pide que por favor ampliemos el tema del seguro de responsabilidad. Si hay que esperar a la notificación de la Comunidad de Madrid o hay que hacerlo ya. Vale, en principio no hay que hacerlo ya. ¿Cuándo no hay que hacerlo? Cuando la comunidad autónoma te requiera una revisión de tu autorización o cuando tú hagas una modificación de esa autorización. Es decir, si mañana modificas, sí que tendrás que cumplir la legislación vigente ahora y si la comunidad autónoma te requiera. Nosotros lo que creemos es que por ahora van a esperar un poco porque todas están muy atareados con otras cosas, pero poco a poco irán requiriéndoos que os saquéis, que os adaptéis a esta legislación. Pero no tenéis que hacerlo de manera proactiva. Muy bien. Ainhoa también nos comenta que son una instalación de asistente y de momento hasta que nuestra comunidad autónoma nos lo solicite no tenemos obligación de tener una garantía financiera, ¿vale? Bueno, estamos justo es. hablando de ese tema. Vale. Pedro nos dice que en Castilla-La Mancha tienen la plataforma INDA, que conocemos, donde declaramos todos los años los residuos peligrosos y no peligrosos que producen. Es decir, él considera que es como una memoria anual, ¿vale? ¿Esto valdría como la memoria anual que pide la nueva ley? Porque claro, lo que comenta es que sería como duplicar información. Claro, lo primero es aclarar que antes he dado una información errónea, que es que las comunidades autónomas que a día de hoy tienen obligación por legislación de hacer lo que se llama una memoria anual son Andalucía y Cataluña, que antes he dicho País Vasco y supongo que si hay algún vasco se estará tirando de los pelos. Andalucía y Cataluña ya tienen obligación. Cierto es que en Castilla-La Mancha, como se tiene que subir desde hace tiempo los documentos a esa plataforma, te permite y te habilita la realización de un informe anual, pero no se marcaba como una obligación de hacer una memoria. Y no sé, porque no he hecho ninguna de esa comunidad autónoma, no sé si tiene el contenido mínimo que marca el anexo de esta legislación. Si no, pues opción A. O Castilla-La Mancha adapta esto para que cumpla o hace otro requerimiento, que yo creo que no lo hará porque efectivamente, como dices tú bien, Pedro, sea una duplicidad. Pero valdrá. Si ese es el mecanismo que adoptó Castilla-La Mancha, esa memoria valdrá. Perfecto, gracias Laura. Nos pregunta también Jorge que en los DCS, bueno, que ahora serían los DIs, ¿cómo podemos saber qué cantidad de los residuos se destinan a reciclado, valorización o eliminación? Si el gestor no nos diera esta información, ¿cómo podemos hacer para dar cumplimiento a este registro en el archivo cronológico? No, como acabo de decir, te lo tienen que dar. Es decir, en el archivo cronológico tú tienes que poner el tratamiento que va. Si va a R13, va a R13. Si no te pide el tratamiento final, aparecerá lo que hemos dicho, la notificación previa. Y no vamos a saber porcentajes, es decir, tú vas a saber cuál es el destino final. Efectivamente, tú imagínate que esto va a una planta de tratamiento físico-químico, que de esas aguas sacan agua y sacan un lodo, y ese lodo, después de filtrar, aparece un porcentaje, el 10% es una torta que va a vertedero. Eso no se sabe, que eso no te lo puede decir el gestor final. Entonces sí que te va a decir el destino final, pero no los porcentajes de cada residuo. Perfecto. Bueno, nos pregunta también que si la vamos a dejar grabada, lo que hemos comentado al principio, estas webinares las publicamos luego en nuestra cuenta de YouTube. Sí, así que eso... y se les mandará a ustedes el enlace. Les mandaremos entre hoy y el lunes, les mandamos a todos ustedes el enlace de la webinar y la presentación. Vale. Nos dan las gracias, Patricia Blanco. Luego Laura nos pregunta... bueno, nos da las gracias también, nos pregunta que en nuestra experiencia, ¿es posible que un producto clasificado peligroso CLP, su residuo pueda no presentar peligrosidad? A ver, sí, y el libro de registro que tengo... Exacto, y luego en mi libro de registro que tengo de peligrosos, debo añadir entonces la parte de no peligrosos para controlar si pongo más de 10 toneladas. A la primera pregunta. Efectivamente, a ver, la potestad de catalogar un residuo es del productor, pero ya sabemos todos que muchas veces es el gestor el que orienta a un productor cómo catalogar un residuo. Realmente un gestor cuando ve un producto con unas características de peligrosidad, el gestor suele catalogarlo como peligroso. Pero si imaginaros que es un producto que tiene un disolvente y ese disolvente se evapora de manera rápida, que es lo que le confiere peligrosidad a ese residuo, a ese producto, y ese producto estamos seguros de que cuando se convierte en residuo ya no contiene esa sustancia, con lo cual lo que contiene ya no es peligroso, se podría hacer una catalogación de residuos según marca el Real Decreto 533 de cómo se debe de catalogar. Les voy a poner a ustedes un ejemplo.
El papel de enmascarar de los vehículos, de pintar los vehículos de los talleres de automoción, casi siempre en muchas comunidades autónomas, y nosotros lo hacemos así en muchas comunidades, se está catalogando como un residuo peligroso, con el código LER 150-202. ¿Por qué? Porque puede estar manchado con pintura con disolvente, sin disolvente, etc., y no podríamos catalogar. La Comunidad Autónoma de Madrid, Safety Clean hizo un informe, una catalogación del residuo, y determinamos que ese papel de enmascarar con la pintura seca ya no era peligroso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente esta empresa que quiera descatalogar un residuo porque sabe que ya ha perdido sus características, tendría que hacer un informe de catalogación. Eso es la única pega, que tiene un coste, ¿vale? Y con respecto a la otra pregunta, efectivamente, tienes que añadir los residuos no peligrosos dentro de tu archivo cronológico, ¿vale? Perfecto. Nos pregunta Patricia, ¿qué diferencia hay entre los futuros Scrap y Ecoembes? Es que Ecoembes, la legislación anterior se llamaba Sistema Integrado de Gestión, pero ahora Ecoembes es un scrap. Es el scrap de los envases domésticos. Efectivamente tendrá que adaptarse, de hecho Ecoembes está bastante que se tira de los pelos con esta nueva legislación, tendrá que adaptarse, pero Ecoembes va a ser o será el scrap de los domésticos, a no ser que salga otro, pero Ecoembes es un scrap. Raquel nos dice que ellos estaban registrados como grandes productores de residuos. Ahora tengo que dar de baja en la consejería algún residuo que ya no producen y quería cambiar el tratamiento de otros que antes se gestionaban con un tratamiento D de eliminación y ahora lo gestionan como R. ¿Es solicitud de modificación me va a obligar a adaptarme al Real Decreto 208 de las garantías financieras? En principio sí. Pero, a ver, acaba de salir hace 2 días, yo no sé cómo están depuestas las comunidades autónomas. Yo no soy abogada de medio ambiente, pero si fuera tu abogada de medio ambiente te diría que presentaras y que te requirieran. Pero en principio sí. Vale. Raquel nos pregunta, ¿la memoria anual hay que hacerla para residuos no peligrosos? Siempre y cuando generes más de 10 toneladas de residuos no peligrosos. En ese momento tendrás que hacerla. Si generas menos, no tienes que hacerla. Perfecto. Nos pregunta también, ¿un embalaje secundario de plástico film para retractilizar el producto se considera envase puesto en el mercado? Sí, de hecho, sí, lo siento porque eso va a ser difícil, pero efectivamente el film, las cajas, los palets, todos son envases puestos o sobre embalajes puestos en el mercado que están afectados por la responsabilidad ampliada del productor. Exacto. Nos pregunta Raquel también si el plástico de origen vegetal está exento de pagar el impuesto. Pues esa no la sé. La he visto antes, no lo sé. No sé si, a ver, el impuesto, me tendré que leer la parte del plástico de un solo uso, pero no sé qué tipo de plástico y características. No especifica plástico, con lo cual no lo sé. No lo sé. Tendríamos que... me la apunto, ¿vale? Porque no lo sé. Vale, pues la dejamos ahí pendiente. Carlota nos pregunta que, bueno, nos dice que en Andalucía, por un decreto andaluz, la obligación de presentar memoria anual para los productores de no peligrosos es cuando la generación es superior a 1.000 toneladas al año. Entiendo que con esta nueva ley este límite se baja a 10 toneladas al año. Así es. Hemos dicho que en Andalucía ya existía esta memoria, pero efectivamente esta memoria era menos restrictiva. A partir de ahora tendrán que hacerlo los productores de más de 10 toneladas. Y en el caso, por ejemplo, de Cataluña, la memoria solamente era obligatoria para los productores de tipo A1, que eran los productores con actividad productiva. Con lo cual, en Cataluña, aunque ya existía la obligación, también va a incluir a estos productores. Y en Andalucía, a los que produzcan más de 10 toneladas. ¿Vale? Se cambiará, efectivamente. Tendrán que cambiar todos. Vale. Hay otra pregunta, pero sinceramente no sé muy bien qué es lo que... ¿La de la depuradora? Sí, entiendo. Lo que pregunta entiendo... si tienen que hacer la memoria, ¿no? Entiendo que Sí, será eso. Vale, pues la leo un segundo, es de José Ignacio. Nos dice que es una empresa de alimentación que tienen una depuradora que vierte al colector municipal. El lodo que generan se lo lleva el gestor para compostaje. Son productores de este lodo. Entiendo que preguntan si tienen que realizar la memoria anual de dicho residuo antes del 1 de marzo del 23, ya que producen más de 100 toneladas al año. Usted mismo se está respondiendo, es decir, tienen un residuo, supongo que a lo mejor es no peligroso o peligroso, 100 toneladas, cumplen las dos características, tendrán que presentar la memoria de todas las retiradas que usted ha realizado a este gestor de estos lodos. Eso es. Vale. Carmen nos dice que el libro de registro de residuos que nos piden que tenemos que tenerlo presente desde los últimos 5 años. ¿A partir de cuándo entra esto en vigor? Pues entró el 9 de abril. Eso es, entrada en vigor de la legislación, con lo cual ustedes ya tendrían que tenerlo bien. Exacto.
Beatriz, a ver, bueno, dice, sí, tengo la duda de la mezcla de residuos tipo resto, que los gestores en general entiendo que llevarán a vertedero. ¿Necesitamos un certificado de los gestores del destino final? A ver, ustedes, la legislación le da la potestad de solicitar un certificado al destino final, pero es complejo que el destino final les entregue esto. Entonces, yo creo que como la legislación deja que es suficiente con que ustedes tengan la notificación previa con el destino final y el documento de identificación, con eso ustedes tienen las espaldas cubiertas. Nosotros como gestores de residuos nos ponemos en esa piel y decimos, imagínense que todos nuestros productores nos empiezan a pedir certificados del destino final. Es decir, que nuestro destino final le hagan a todos ustedes certificados. Esto es una carga administrativa que no se puede asumir, y más cuando ustedes tienen otro documento que les justifica que ya se les entrega. Con lo cual creo que es innecesario, a no ser que, pues que normas internas se lo impongan a ustedes. Vale, Mariano nos comenta sobre el tema del libro de registro, ¿vale? Si hay algún modelo oficial para descargar. No, no hay ningún modelo oficial, sino que usted efectivamente con un Excel que marque todas las casillas que marca el Real Decreto sería suficiente. No, no hay ningún modelo oficial. No, ustedes hacen un Excel con las diferentes columnas y ya está. Muy bien. Esta creo que la hemos contestado ya antes, sí, esta la damos por contestada. Javier nos dice que las notificaciones de traslado se deben emitir... por cada retirada. Por cada retirada, o se puede emitir una con un plazo determinado de validez. Las notificaciones previas se pueden emitir por cada retirada con 10 días de antelación o se pueden remitir con 3 años, es decir, para 3 años, perdón, para 3 años. ¿Qué significa para 3 años? Que yo reviso qué cantidad de residuos voy a mandar a este gestor en los 3 próximos años y hago una estimación, 1000 toneladas. Y hago una notificación previa para esos 3 años, que yo voy consumiendo en cada documento de identificación o en cada traslado. Si la agoto, tendría que emitir otra nueva. O si cambia el residuo el destino, también tendría que emitir otra nueva. Pero si no, es válida 3 años esa notificación. Vale, nos pregunta Olga, bueno, comenta sobre las memorias anuales, tanto de residuos peligrosos como no peligrosos, que se tienen que presentar a finales de año. Bueno, realmente se presentan a primeros del año. Sí. ¿Que ante qué organismo? Ante las comunidades autónomas, ante la Consejería de Medio Ambiente de cada comunidad autónoma, y se tendrá que presentar antes del 1 de marzo de cada año con los datos del año anterior. Es decir, antes del 1 de marzo del 2023 tendrán que presentar los datos del 2022. Vale, y también si hay algún formulario para ello. A día de hoy en Andalucía y en Cataluña existe una aplicación, igual que en Castilla-La Mancha, y en Andalucía un formulario. Supongo que todas las comunidades autónomas poco a poco irán habilitándolo. A día de hoy tenemos solamente información de los que ya están en vigor, ¿vale? Perfecto. Luego, Esther nos dice que este libro de registro, si hay que registrarlo en algún sitio. No, vale. No es necesario registrarlo. Bien, vale, nos pregunta también Beatriz, bueno, en línea con mi pregunta anterior, que ahora mismo realmente no recuerdo cuál era. Sí, la de los residuos. Efectivamente, tienes razón, Beatriz. Los residuos que no peligrosos, que no van a vertedero, no tienen obligación de hacer notificación previa. Tienes razón. Entonces, efectivamente, ya que tú no tienes la notificación previa con esos datos, tendrás que solicitar un certificado de tratamiento final de tu residuo para que puedas cumplir con todo esto. Perfecto, pues Laura, pues vamos a dar por finalizado esta webinar. Fenomenal, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, espero no haberles aburrido en demasía y bueno, como tienen nuestros correos electrónicos aquí, ¿verdad? Y también les enviaré yo la presentación, cualquier duda que tengan posterior, pues la contestaremos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias, hasta luego, adiós. Adiós.